Soy Medis Lawrence, tengo 32 años. Y he pasado cada Navidad en la última década sintiéndome como una ocurrencia tardía en mi propia familia. Este año se suponía que iba a ser diferente. Por fin había construido algo increíble. Algo que les haría verme de verdad. Pero mientras estaba sentada en la brillante mesa del comedor, viendo a todos desenvolver regalos lujosos, mientras mi lugar permanecía visiblemente vacío, comprendí que algunos patrones nunca cambian. Pocos sabían ellos que yo ya no era solo Madison, la hija del medio ignorada. Ahora tenía un imperio. ¿Me estás viendo desde algún lugar cómodo? Si es así, dale like y suscríbete mientras te cuento cómo finalmente di vuelta a la situación. Crecer como hija del medio, entre dos hermanos de alto rendimiento, era como vivir en una sombra permanente. Mi hermano mayor, Taylor, ahora de 36 años. Siempre fue el hijo dorado. Pasaba por la escuela con calificaciones perfectas, encantaba todos los profesores y finalmente se graduó de la Facultad de Medicina de Harvard. Ahora es un cardiólogo respetado, con una esposa perfecta, 2 hijos adorables y una casa en el barrio más exclusivo de Boston. Cada conversación sobre Taylor incluía palabras como brillante y excepcional. Mis padres prácticamente brillaban cuando hablaban de él. Luego está mi hermana menor, Rebecca, de 28 años, quien heredó todos los genes hermosos de nuestra familia. A los 16 ya modelaba para boutiques locales. A los 20, firmó con una agencia importante en Nueva York. Ahora su rostro aparece en portadas de revistas y vallas publicitarias por todo el país. Es hermosa, carismática y todos se sienten naturalmente atraídos por ella. Mi madre guarda un álbum con cada anuncio y reportaje en los que aparece Rebecca, mostrándolo orgullosa a cualquiera que la visite. Y luego estoy yo, Madison, atrapada perpetuamente en el medio. No lo suficientemente brillante para competir con Taylor. No lo suficientemente hermosa para competir con Rebecca, simplemente promedio. Al menos así me hacía sentir mi familia. Mis notas sólidas de B+ eran respondidas con Taylor tenía puras A. Y mis decisiones profesionales sensatas con Rebecca ya sabía lo que quería a tu edad. Cada logro que alcanzaba se veía minimizado al compararlo con los éxitos de mis hermanos. Las reuniones navideñas familiares siempre mostraban esta dinámica a la perfección. La tradición navideña de la familia Lawrence implicaba intercambios de regalos extravagantes que se sentían más como una actuación que como una celebración del dar. Mis padres, Janet y William, no escatimaban gastos en estas demostraciones de afecto, excepto conmigo. Todavía recuerdo la Navidad cuando tenía 16 años. Taylor recibió un auto nuevo con un gran moño rojo en la entrada. Rebecca recibió un viaje a París para una experiencia cultural antes de la universidad. Yo recibí una tarjeta de regalo para una librería y un suéter genérico. Cuando traté de ocultar mi decepción, mi madre dijo, Madison, no seas ingrata, no todos necesitan algo llamativo. Este patrón continuó año tras año. Una Navidad, Taylor recibió un reloj costoso, acorde a su futuro como doctor, mientras Rebecca recibía ropa de diseñador para su carrera emergente. Yo recibí productos de baño de un centro comercial. Otro año, mis padres le regalaron a Taylor un pago inicial para su primera casa y a Rebecca conexiones con una agencia de modelaje importante. A mí me dieron electrodomésticos de cocina, porque eres tan práctica, Madison. Cuando intenté hablar sobre la disparidad, me decían que era demasiado sensible, que convertía todo en una competencia. Mis sentimientos eran constantemente invalidados hasta que empecé a creer que tal vez realmente estaba exagerando. Quizás no merecía el mismo nivel de atención o inversión. Esta creencia se alojó profundamente en mí, moldeando cómo me veía a mí misma y mi lugar en la familia. El punto de inflexión llegó durante mi penúltimo año en la universidad donde estudiaban mis padres, a donde me habían presionado para ir a pesar de que quería estudiar en otro lugar. Estaba miserable, cursando una carrera de negocios que no me apasionaba, tratando de cumplir expectativas que parecían imposibles. Después de una llamada particularmente dura con mi padre sobre mis decepcionantes notas, tomé una decisión que escandalizó a mi familia. Dejé la universidad. La repercusión fue tan dramática como esperaba. Mi padre se negó a hablar conmigo durante semanas. Mi madre lloraba pensando en las oportunidades que había desperdiciado. Taylor me dio una larga charla sobre la responsabilidad, y ve que simplemente no entendía por qué alguien renunciaría a algo seguro. Ninguno de ellos se molestó en preguntar qué quería yo con los restos de mi fondo universitario, que era notablemente más pequeño que el que recibieron mis hermanos. Me mudé al otro lado del país, a Seattle. Necesitaba distancia, física y emocional, para descubrir quién era yo más allá de las limitaciones de ser la hija del medio de los Lawrence. Durante años después de eso, nuestra relación consistió en visitas obligatorias en las fiestas y llamadas ocasionales llenas de comentarios sutiles sobre mis decisiones de vida. ¿Cómo va eso de internet?
Me preguntaba mi padre con desdén, ¿todavía jugando con páginas web? O mi madre, preocupada, ¿no crees que es hora de encontrar algo más estable? Querida, hasta mis hermanos se sumaban. Taylor ofrecía hablar con algunas personas para conseguirme trabajos reales, mientras Rebecca sugería que, al menos, intentara modelar para publicidad comercial. También necesitan gente de aspecto promedio. Lo que no sabían, y que deliberadamente les oculté, era que lo del Internet estaba teniendo un éxito notable. Empezó pequeño, con un sitio de comercio electrónico que construí desde cero, vendiendo planificadores personalizados para emprendedores. Me enseñé a programar hasta altas horas de la noche. Estudiaba estrategias de negocios durante los descansos del almuerzo en mi trabajo diurno y reinvertía cada centavo de las ganancias. Mientras mi familia asumía que apenas sobrevivía, yo estaba expandiéndome en múltiples empresas digitales, un servicio de suscripción para herramientas empresariales, una plataforma educativa en línea y, finalmente, un conjunto de aplicaciones de productividad que captaron la atención de grandes inversionistas. Cada éxito lo mantenía en privado, en parte porque sabía que no lo entenderían ni validarían, pero principalmente porque aún buscaba su aprobación, según sus términos, no los míos. La ironía no se me escapaba, las mismas habilidades que mi familia desestimaban, mi creatividad, mi adaptabilidad, mi comprensión del mundo digital, eran precisamente las que me llevaron al éxito. Mientras ellos miraban hacia atrás, a caminos tradicionales, yo estaba construyendo algo para el futuro. Pero los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Y cada Navidad volvía a casa esperando que, de alguna manera, ese año fuera diferente, que ese año me verían. Este diciembre se cumplían 5 años desde que lancé mi empresa y 10 desde que dejé la universidad. A medida que se acercaban las fiestas, consideré seriamente saltarme la Navidad anual de la familia Lawrence. Por primera vez, mi asistente ya había investigado resorts de lujo en Bali, donde podría pasar una semana tranquila en lugar de someterme al patrón familiar de decepciones. Podría simplemente enviar regalos y listo, sugirió Natalie mientras colocaba los folletos brillantes sobre mi escritorio. Nadie te culparía. Pasé el dedo por la imagen de una piscina infinita con vista al océano. La escapada era tentadora. Después de todo, había construido una vida donde podía ir a cualquier parte, hacer lo que quisiera. ¿Por qué elegir la incomodidad? Pero algo en mí necesitaba un cierre. Tal vez era el hito que acababa de alcanzar mi negocio. O quizás era simplemente hora de dejar de esperar una validación que quizá nunca llegaría. Sea cual fuera la razón, me encontré respondiendo, reserva los vuelos a casa, pero deja Bali como plan B. La verdad era que, a pesar de todo, aún albergaba una pequeña y terca esperanza de que esta Navidad sería diferente. Mi empresa, Nexus Platforms, acababa de adquirir a nuestro mayor competidor en un movimiento que causó revuelo en la industria tecnológica. La adquisición apareció en Forbes con mi retrato en una doble página, bajo el título La revolucionaria silenciosa, cómo Medis Lawrence construyó un imperio digital. La valoración de la empresa alcanzó oficialmente 9 cifras y expertos del sector me llamaban visionaria. Por primera vez tenía pruebas tangibles e indiscutibles de mi éxito. De esas que ni mi familia tan consciente del estatus podía ignorar. Quizás ahora finalmente me verían, no como la hija del medio decepcionada, sino como la mujer que había creado algo significativo en sus propios términos. Preparé regalos modestamente envueltos para todos. Un libro de primera edición que mi padre había mencionado querer años atrás, un broche vintage para mi madre que combinaba con sus pendientes favoritos, una donación a una fundación de investigación médica a nombre de Taylor, y un fin de semana en un spa para Rebecca. No elegí estos regalos para impresionar, sino para mostrar que, a pesar de todo, los había estado escuchando todos estos años. El viaje de regreso al suburbio de Connecticut donde crecí se sintió como viajar en el tiempo. Cuando el Uber llegó a la mansión de estilo colonial de mis padres, decorada con coronas perfectamente simétricas y luces blancas titilantes, respiré hondo. La casa lucía exactamente igual. Un monumento a la tradición y estabilidad que mis padres valoraban. Por encima de todo, mi madre abrió la puerta con una expresión de sorpresa educada como si ella no hubiera sido quien confirmó mi hora de llegada. Madison, ya estás aquí. Me ofreció un breve abrazo que olía a Chanel. No. 5. Y retrocedió para evaluarme. Te ves profesional. Eso es bueno. Adentro. La casa estaba llena de actividad. Taylor y su esposa Amanda acomodaban regalos bajo el árbol de Navidad de 12 pies, mientras sus hijos, Emma y Ethan, jugaban con juguetes electrónicos demasiado caros para su edad. Rebecca descansaba con gracia en el sofá, revisando su teléfono y ocasionalmente mostrándole algo a nuestro padre, quien reía complacido. Miren quién llegó, anunció mi madre sin mucho entusiasmo. Al final, Madis vino. Taylor levantó la vista. Hola, Maddie.
Qué bueno que pudiste encontrarnos tiempo, el apodo que siempre odié. La indirecta sutil por mi ausencia. Rebecca apenas levantó la vista del teléfono. Bonito suéter. ¿Es nuevo? No lo era. Lo había usado. También la Navidad pasada. Finalmente, mi padre notó mis regalos. Medicine. Espero que el viaje no haya sido muy difícil. Inmediatamente volvió a lo que Rebecca le estaba mostrando. Coloqué mis regalos bajo el árbol y ofrecí ayudar con la cena, pero mi madre me hizo un gesto para que no lo hiciera. Amanda y yo tenemos un sistema. Muchos cocineros y todo eso. ¿Por qué no te relajas? Así que me senté al margen de las actividades familiares, observando cómo se movían en su coreografía familiar que, de alguna manera, siempre me excluía. Tyler entretenía a todos con historias del hospital, mientras Rebecca compartía chismes sobre celebridades que había conocido en sesiones de fotos. Cuando intenté mencionar el reciente crecimiento de mi empresa, mi padre interrumpió para preguntarle a Tyler qué pensaba sobre el mercado de valores. Más tarde esa noche, escuché una conversación que no debía oír. De pie en el pasillo, fuera de la cocina, me congelé al oír la voz de mi madre filtrarse por la puerta entreabierta. ¿Ya terminaste de arreglar el regalo? Rebecca le preguntó a mi padre. Todo listo. El condominio estará listo para Año Nuevo. Ella estará encantada. Y la cuenta de inversión de Taylor también. Un buen comienzo para los fondos universitarios de Emma y Ethan. Hubo una pausa antes de que mi madre añadiera, ¿deberíamos haber comprado algo para Medicine? Ella vino desde tan lejos. La respuesta de mi padre fue despectiva. ¿Qué le íbamos a comprar? No necesita nada práctico y nunca ha apreciado las cosas que hemos elegido antes. Además, no esperábamos que viniera. Supongo que tienes razón. Parece que se las arregla bien sola de todos modos. Me retiré silenciosamente a la habitación de invitados con la familiar punzada de exclusión asentándose en mi pecho. Nada había cambiado. Incluso ahora, no podían ver más allá de sus percepciones sobre quién era yo, o más bien, quién no era. Esa noche, me quedé despierta debatiendo si confrontarlos o simplemente aguantar otra Navidad siendo una ocurrencia tardía. Parte de mí quería irme de inmediato para abandonar esa esperanza feudal de reconocimiento, pero otra parte, la mujer de negocios que había aprendido a ver los desafíos como oportunidades. Pensó que quizá había otro camino. Decidí esperar y ver cómo transcurría el día de Navidad. Si el patrón continuaba, tal vez era hora de que finalmente vieran en qué se había convertido su hija del medio ignorada. La mañana de Navidad, en la casa de los Lawrence, siempre había sido un evento cuidadosamente orquestado. Y este año no fue la excepción. Desperté con los sonidos de música navideña que provenían del piano de cola en la sala, donde mi padre tocaba villancicos mientras mi madre supervisaba al personal doméstico para preparar un desayuno Buffett. El aroma de rollos de canela, tocino y café recién hecho llenaba el aire. Para cuando bajé, todos ya estaban reunidos en la sala. Los hijos de Taylor jugaban con juguetes nuevos que claramente habían sido abiertos antes, mientras los adultos tomaban mimosas y conversaban animadamente. Ahí está, dijo mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No quisimos despertarte. Debiste estar agotada del viaje. La verdad era que nadie se había molestado en decirme que la familia se reuniría temprano. Fue una pequeña exclusión, pero familiar. La casa estaba impecablemente decorada, como siempre. Guirnaldas frescas colgaban de cada puerta, adornos de vidrio soplado decoraban el enorme árbol. Y obras de arte con temas navideños habían reemplazado las pinturas habituales. Era una exhibición de perfección navideña que mi madre probablemente había planeado durante semanas. Me dice, ¿te importaría ayudar en la cocina? Preguntó mi madre, aunque la esposa de Taylor, Amanda, ya llevaba un delantal y estaba ayudando. Rebecca necesita cuidar sus manos para una sesión la próxima semana y Taylor está entreteniendo a los niños en la cocina. Me asignaron pelar papas mientras Amanda y mi madre preparaban platos más complejos, hablando sobre una gala benéfica, a la que ambas habían asistido. Cuando intenté unirme a la conversación, el tema cambió de repente al diseñador de interiores de Amanda, alguien a quien naturalmente no conocía. Después de una hora de preparación, nos reunimos para la tradicional foto navideña familiar de los Lawrence junto al árbol. Me ubicaron en el borde del grupo, fácilmente recortable si se deseaba. Luego llegó la hora de la cena elaborada que mi madre había estado planeando durante meses. La mesa del comedor ocupaba toda la longitud de la habitación, cubierta con lino irlandés y puesta con la porcelana Wedgwood reservada para ocasiones especiales. Tarjetas de lugar con caligrafía elegante indicaban a cada uno su asiento. El mío estaba en el extremo, junto a mis jóvenes sobrinos, mientras que mis padres, Taylor y Rebecca, ocupaban el centro de la mesa, donde naturalmente fluía la conversación.
Al servirse el primer plato, una sopa de calabaza con aceite de trufa, mi padre levantó su copa. Un brindis por la familia y otro año bendecido. Taylor, felicidades por la nueva subvención para investigación de tu departamento. Rebecca, tu portada en Vogue fue espectacular, que continúen los éxitos. Las copas tintinearon alrededor de la mesa. La mía permaneció intacta mientras esperaba algún reconocimiento a mi presencia. Pero no llegó ninguno. Durante la cena, la conversación giró en torno a los logros y planes de mis hermanos. Taylor habló sobre la conferencia médica en Suiza, donde sería el orador principal. Rebecca compartió detalles sobre su próxima campaña con una marca de moda de lujo. Mis padres irradiaban orgullo, haciendo preguntas y ofreciendo apoyo entusiasta. Cuando mencioné la reciente adquisición de mi empresa, mi madre asintió distraídamente antes de volverse hacia Rebecca. Cuéntale a todos sobre ese director que conociste en la gala benéfica. Cariño. Para cuando sirvieron el postre, pequeños pasteles de yema decorados con azúcar glass, me había quedado en silencio. Años de este trato me habían enseñado que luchar por atención solo hacía que la exclusión doliera más. En cambio, me concentré en ayudar a mi sobrina a cortar su postre, encontrando un pequeño consuelo en su charla inocente sobre Santa Claus. Después de la cena, llegó el evento principal. El intercambio de regalos de la familia Lawrence. Esta tradición siempre había sido dominio de mi padre. Él se paraba junto al árbol, seleccionando regalos uno por uno, haciendo un pequeño discurso sobre cada destinatario antes de que abrieran su presente. Era teatral y excesivo, pero era nuestra tradición. Primero, mi padre anunció, alcanzando un sobre atado con una cinta dorada para Taylor y su hermosa familia. Taylor aceptó el sobre, abriéndolo para revelar documentos de una cuenta de inversión. Hemos establecido un fondo universitario para Emma y Ethan, explicó mi padre. $100,000 para empezar, con contribuciones anuales a seguir. Taylor abrazó a nuestros padres, mientras Amanda les agradecía efusivamente. Esto es increíblemente generoso, dijo. Los niños tienen mucha suerte de tenerlos como abuelos. Luego vino el regalo para Rebecca, un juego de llaves en una pequeña caja de terciopelo. Para nuestra estrella en ascenso, dijo mi padre con orgullo. Un apartamento pagado en Manhattan. Sabemos que el viaje desde Connecticut ha sido agotador y te mereces un espacio hermoso en la ciudad. Rebecca chilló de alegría, saltando, para abrazar a ambos padres. Es exactamente lo que quería. Son los mejores. Uno a uno, otros miembros de la familia recibieron sus regalos. Un crucero de lujo para mis tíos. Un auto deportivo para mi primo que acababa de graduarse de la universidad. Incluso el personal de la casa recibió sobres generosos que le sacaron una sonrisa agradecida. Me senté pacientemente esperando que mencionaran mi nombre mientras la pila de regalos se reducía. Una sensación familiar de vacío se formaba en mi estómago. Aún así, mantuve la compostura, sonriendo cortésmente mientras los demás exclamaban con sus regalos. Finalmente, se repartió el último presente. Un juego de palos de golf para el hermano de mi padre, y mi padre dio un paso atrás, aplaudiendo con finalización. Bueno, eso es todo. ¿Pasamos a la sala para tomar café? Un silencio pesado cayó en la habitación mientras todos se daban cuenta de lo que acababa de suceder. Me habían ignorado por completo. Ningún regalo, ningún reconocimiento. Ni siquiera un presente simbólico para mantener las apariencias. Mi madre fue la primera en darse cuenta. Sus ojos se abrieron un poco. William, dijo en voz baja mi padre. ¿No teníamos algo para Madison? Mi padre pareció confundido por un momento. Luego avergonzado. Oh, sí. Bueno, titubeó, claramente desprevenido. Madison, tu regalo parece haberse retrasado en el envío. Estos problemas con la cadena de suministro, ya sabes, lo enviaremos a tu apartamento cuando llegue. Fue una mentira evidente. Todos lo sabíamos. Rebecca al menos tuvo la decencia de verse incómoda. Mientras Taylor estudiaba su vaso de agua, con repentino interés, la familia extendida se movía incómoda en sus asientos. En años anteriores, quizá habría asentido y aceptado esa excusa, tragándome el dolor para mantener la fachada de armonía familiar. Tal vez me habría ofrecido para ayudar a recoger los platos, haciéndome útil para distraerme de la humillación. Pero este año fue diferente. Este año, finalmente había construido algo de lo que estaba orgullosa. Algo que tenía valor en el mundo más allá de este comedor y sus complicadas dinámicas. Este año. No necesitaba su validación, pero tal vez ellos necesitaban entender la consecuencia de sus acciones. Dejé la servilleta cuidadosamente sobre la mesa y sonreí. Está bien. De hecho, tengo algo que me gustaría compartir con todos ustedes. La habitación quedó en silencio mientras me disculpaba para levantarme de la mesa. Sentí sus miradas, siguiéndome, probablemente esperando que me retirara a la habitación de invitados herida y decepcionada como tantas veces antes.
En cambio, caminé con calma hasta la entrada, donde estaba mi maleta, abrí el bolsillo frontal y saqué una revista brillante y un portafolio delgado. Cuando regresé al comedor, mi familia estaba inmersa en conversaciones incómodas, claramente, tratando de superar el momento desagradable. Mi padre servía más vino. Mi madre arreglaba los platos de postre, y mis hermanos revisaban sus teléfonos. Comportamiento típico de evasión en la casa. Lorenza, aclaré mi garganta y me coloqué en la cabecera de la mesa, la posición que usualmente ocupaba mi padre. Todas las miradas se volvieron hacia mí con diferentes grados de curiosidad y aprensión. Pensé que este podría ser un buen momento para compartir algunas noticias, dije con voz firme. Coloqué la revista sobre la mesa y la deslicé hacia el centro, donde todos pudieran verla. La última edición de Forbes con mi retrato destacado. En la portada. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, alcanzando la revista. Eso, respondí. Es la edición de diciembre de Forbes con una historia sobre cómo construí mi empresa desde cero hasta una valoración de 9 cifras. En 5 años, un suspiro colectivo recorrió la sala. Taylor tomó la revista, alzando las cejas mientras pasaba la página del artículo principal. Nexus Platforms. ¿Esta es tu empresa? Sí, la empresa que fundé después de dejar la universidad. La decisión que todos criticaron tan vehementemente. Lo del internet que papá siempre desestimó. El pasatiempo que mamá sugirió dejar de lado por una carrera de verdad. Abrí el portafolio y fui desplegando los documentos uno por uno. Estados financieros, papeles de adquisición. Escrituras de propiedad. El mes pasado adquirimos a nuestro mayor competidor en un trato valorado en $87 millones. Nuestra base de usuarios ha crecido a más de 15 millones en todo el mundo. Empleamos a 300 personas en 4 oficinas. Hice una pausa para que la información calara. Y sí, soy dueña del 62% de la empresa. La mano de mi madre tembló mientras alcanzaba su copa de vino. Madison, ¿por qué no nos lo dijiste? He tratado de contarte durante años. He intentado compartir mi trabajo contigo, pero nunca te interesó. Cada vez que mencionaba mi negocio, el tema cambiaba. Cada logro se recibía con indiferencia. Miré a cada uno directamente. ¿Por qué iba a seguir intentando compartir algo que claramente no tenía valor para ustedes? Prevé que miraba la revista, su dedo perfectamente arreglado, trazando mi nombre en el titular. Esto dice que vales más de $100 millones, dijo en un susurro. 118 millones. Según la valoración del mes pasado. Confirmé que eso es más que todos en esta sala juntos. Creo que el rostro de mi padre pasó por una transformación notable, de la confusión a la incredulidad. Hasta un interés calculado que reconocí de sus tratos comerciales. Madison, esto es extraordinario. Deberías habernos contado. Podríamos haberte ayudado, aconsejado. ¿Podrían? Interrumpí con suavidad. Nunca has entendido la economía digital, papá. Lo has dejado claro cada vez que la llamas una moda pasajera o una burbuja a punto de estallar. Me dirigí a toda la mesa. No comparto esto para presumir o incomodar a nadie. Pero después de años siendo ignorada y subestimada en esta familia, tras sentarme en otra Navidad en la que literalmente soy la única persona que no recibe un regalo, ni siquiera uno simbólico, pensé que era hora de ser honesta. El silencio que siguió fue profundo. Mi tía Julia fue la primera en hablar. Madison. No teníamos idea. Tus padres siempre decían que estabas encontrándote o probando cosas diferentes, porque era más fácil que admitir que no entendían ni aprobaban mis elecciones, respondí. Era más fácil que aceptar que la hija del medio no encajaba en su narrativa de éxito. El rostro de mi madre se enrojeció profundamente. Eso no es justo, me dice. Siempre te hemos apoyado. ¿Lo han hecho? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron con interés genuino por mi trabajo? ¿Cuándo celebraron mis logros como celebran los de Taylor o Rebecca? ¿Cuándo me han hecho sentir tan valorada como a mis hermanos? La incomodidad alrededor de la mesa era palpable. Taylor se movió incómodo en su asiento. Maddie. Vamos, nadie quiso hacerte sentir menos importante. La intención y el impacto son cosas diferentes, Taylor. Y es Madison, no Maddie. Te he pedido que no me llames así desde que éramos adolescentes. La simple afirmación de este límite, algo que nunca habría hecho antes, pareció sorprenderlo hasta dejarlo en silencio. Rebecca, siempre rápida para adaptarse a las dinámicas sociales cambiantes. Fue la primera en intentar alinearse con mi nuevo estatus. Esto es increíble, me dice. Siempre supe que eras inteligente. ¿Necesitas modelos para alguna de tus campañas? Podría presentarte a mi agencia. El intento transparente de beneficiarse de mi éxito podría haber dolido alguna vez. Ahora solo confirmaba lo que siempre sospeché sobre nuestra relación. Gracias.
Pero trabajamos con una agencia maravillosa en Seattle que se especializa en tecnología. Son prioritarios en diversidad y representación auténtica en sus campañas. Sonreí cortésmente. Mi padre había recuperado la compostura, adoptando el perfil empresarial que reconocía de verlo enfrentar desafíos en su carrera. Madison, deberíamos hablar sobre tus planes futuros. ¿Has considerado sacar la empresa a bolsa? Conozco a varios banqueros de inversión que, papá interrumpió suavemente. Mi empresa tiene a uno de los mejores especialistas en OPIs del país bajo contrato. Estamos planeando nuestra estrategia, cuidadosamente. La expresión de sorpresa en su rostro podría haber sido cómica en otro contexto. No estaba acostumbrado a que le negaran. Especialmente no a mí, los familiares extendidos que nunca habían mostrado mucho interés en mi vida. Ahora me miraban con respeto renovado. Mi prima Sara, que apenas me había dirigido 2 palabras antes, ahora me observaba con una curiosidad descarada. ¿Entonces vives en Seattle ahora? ¿En una mansión o algo así? Tengo un penthouse en el centro y una cabaña en el lago Washington. Respondí simplemente, pero viajo con frecuencia. A medida que el shock inicial se desvanecía, la dinámica en la habitación comenzó a cambiar perceptiblemente. Los familiares que antes se habían agrupado alrededor de Taylor y Rebecca ahora buscaban razones para acercarse a mí. Las conversaciones que me habían excluido se detenían con miradas expectantes, invitando a mi participación. Era exactamente lo que una vez había deseado desesperadamente, ser vista, incluida, valorada. Sin embargo, ahora que sucedía, lo reconocí por lo que era, un interés basado en lo que podía ofrecer, no en quién era. Mi madre, siempre la anfitriona amable, incluso en situaciones incómodas, intentó retomar el control de la velada. Bueno, esto es una maravillosa noticia. Para celebrar, William, tal vez deberíamos abrir esa botella especial de champán que hemos estado guardando. No será necesario, dije mientras recogía mis documentos. No me quedaré. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, genuinamente sorprendido. Es Navidad. ¿A dónde vas? Reservé una suite en el Four Seasons de la ciudad. Mi chofer está esperando. Pero es tiempo de familia, protestó mi madre con una nota de pánico en la voz. La perfecta Navidad familiar se estaba desmoronando y ella no sabía cómo detenerlo. Sí. Asentí en voz baja. Es tiempo de familia. Y durante años he soportado estas reuniones sintiéndome una outsider. Hoy quedó claro que nada ha cambiado. La única diferencia es que ahora me valoro lo suficiente como para alejarme de situaciones que me menosprecian. Guardé la revista y los documentos en mi portafolio y miré alrededor de la mesa. Les deseo a todos una feliz Navidad. Los regalos que traje están bajo el árbol. Espero que los disfruten. Cuando me giré para salir, Taylor se levantó de repente. Madison. Espera, no puedes soltar esta bomba y marcharte así. Hice una pausa. No estoy soltando una bomba, Taylor. Simplemente estoy compartiendo la verdad sobre mi vida. Algo que habría hecho hace años si alguien hubiera estado interesado en escuchar. Con eso, salí del comedor. Atravesé el vestíbulo ricamente decorado, y salí por la puerta principal hacia la fría noche de diciembre, donde mi chofer esperaba puntualmente. El viaje al Four Seasons fue en silencio. La nieve había comenzado a caer, cubriendo el paisaje de Connecticut con un suave manto blanco que hacía que todo se viera prístino y pacífico. Un marcado contraste con la turbulencia emocional que acababa de dejar atrás. Me registré en mi suite, una habitación espaciosa en la esquina, con vistas panorámicas del horizonte de la ciudad. Después de cambiarme a ropa cómoda, pedí servicio a la habitación y me acomodé en el sofá mullido, permitiéndome finalmente procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono no paraba de vibrar desde que salí de la casa. Lo esperaba. Al mirar la pantalla, vi una avalancha de notificaciones, 6 llamadas perdidas de mi madre, 4 de mi padre, 3 de Taylor y una serie de mensajes de texto de Rebecca. También había mensajes de familiares extendidos que rara vez me contactaban, de repente muy interesados en reconectar. No estaba lista para responder a ninguno aún. En cambio, llamé a Natalie, mi asistente y amiga. ¿Cómo te fue?, preguntó de inmediato. Exactamente como predijiste, respondí, sin poder evitar soltar una pequeña risa ante lo absurdo de todo. No tenían un regalo para mí. Ni siquiera uno simbólico. Entonces les mostraste la revista y el portafolio. Natalie guardó silencio. Por un momento, ¿fue satisfactorio finalmente mostrarles en qué te has convertido? Consideré la pregunta cuidadosamente. No se trataba de satisfacción, se trataba de estar finalmente en mi verdad. Sin disculpas. Por primera vez, no me empequeñecí para encajar en sus expectativas. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, admití, pero sea lo que sea. Será en mis términos. Después de colgar, decidí revisar mis mensajes. Los textos de mi madre eran una mezcla de disculpas y justificaciones.
No sabíamos que te estaba yendo tan bien, deberías habernos contado, por favor vuelve. Podemos arreglar esto. Mi padre fue más directo. Tenemos que hablar sobre tu negocio. Tengo conexiones que podrían ayudarte. Los mensajes de Taylor fueron inesperadamente reflexivos. Nunca me di cuenta de cómo te hacíamos sentir. ¿Podemos hablar? El enfoque de Rebecca fue predeciblemente egocéntrico. OMG, Maddie, esto es una locura. Tenemos mucho que ponernos al día. Además, ¿necesitas portavoz para tu marca? Estoy disponible el próximo trimestre. El resto eran variaciones sobre el mismo tema. Interés repentino en mi vida, preguntas apenas disimuladas sobre posibles oportunidades y invitaciones a conectar. La transparencia fue casi refrescante, después de años de sutil rechazo. Un golpe en la puerta anunció la llegada del servicio a la habitación, mientras disfrutaba mi comida en solitaria paz. Reflexiones sobre lo diferente que había sido, esta Navidad de lo que esperaba. Había vuelto a casa con la esperanza de reconocimiento, quizás incluso reconciliación. En cambio, encontré claridad y sorprendentemente, un sentido de liberación. Mi teléfono sonó de nuevo, era mi padre. Después de dudar un momento, contesté. Madison comenzó. Con el tono autoritario que usaba en negociaciones de negocios. Este comportamiento es inaceptable. Has molestado a tu madre y arruinado la cena de Navidad. Algunas cosas nunca cambian. Hola a ti también. Papá, no seas frívolo. No puedes soltar una bomba así y luego marcharte. Es infantil y poco profesional. Respiré hondo. ¿Eso es realmente lo que llamaste a decir? Porque si es así, esta conversación se termina aquí. El silencio al otro lado sugirió que mi respuesta lo había sorprendido. Nunca le había hablado así antes. Miran dijo finalmente. Con un tono que reconocí de cuando intentaba cerrar un trato, creo que empezamos con el pie izquierdo. Tu éxito es impresionante y francamente estoy orgulloso de lo que has logrado, pero tienes que entender cómo se ve cuando nos lo has mantenido oculto. No lo mantuve oculto, papá. Traté de compartirlo muchas veces contigo. No te interesaba. Eso no es cierto, protestó. Aunque sin convicción, el último día de Acción de Gracias mencioné que mi empresa había conseguido una gran financiación. Cambiaste el tema al nuevo bote de Taylor. Hace 2 Navidades intenté contarle a mamá sobre la apertura de nuestra segunda oficina. Y ella le pidió a Rebecca que mostrara a todos un nuevo reportaje en una revista. El silencio se alargó entre nosotros. La verdad es que continué que mi éxito no encaja en la narrativa que han creado sobre mí. Les resulta más fácil verme como la decepción. La que no pudo estar a la altura, que admitir que podrían haberse equivocado sobre mis decisiones. Eso no es justo, me dicen. ¿Lo es? Entonces explícame por qué después de 32 años, sigo siendo la única que no recibe un regalo significativo en Navidad. Explica por qué mis logros se ignoran consistentemente, mientras que Taylor y Rebecca son celebrados por cada pequeño éxito. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido fuerza. No sabíamos de la revista ni del valor de tu empresa. Y ese es exactamente el problema. Mi valor para esta familia siempre ha dependido de la validación externa. Si Forbes dice que tengo éxito, de repente importo. Pero todos los años de trabajo duró antes de eso. El coraje que me tomó seguir mi propio camino, nada de eso les importó. Hubo otra larga pausa. Tu madre quiere que vuelvas, finalmente dijo, mañana tendremos un brunch. Estará toda la familia. No creo que sea una buena idea. Necesito espacio. Madison dijo. Y escuché una nota de verdadera confusión en su voz. ¿Qué quieres de nosotros? Fue una pregunta que no esperaba, y me hizo dar cuenta que, a pesar de todo, mi padre realmente no entendía el problema. No quiero nada de ustedes, papá. Ese es el punto. Durante años quise su aprobación, su reconocimiento. Quise ser valorada de la misma manera que valoran a Taylor y Rebecca. Pero ya no necesito eso. He construido una vida que me llena, con personas que me ven y aprecian por quien realmente soy. Después de colgar, recibí un mensaje de texto de mi madre preguntando si podía visitarme en el hotel mañana. Acepté encontrarme con ella para tomar un café en el lobby. Pase lo que pase, sabía que las cosas entre nosotras nunca serían las mismas y eso no era necesariamente algo malo. Más tarde esa noche, mientras me sentaba junto a la ventana viendo la nieve caer sobre la ciudad, me di cuenta de que el vacío que había cargado durante tantas Navidades había sido reemplazado por otra cosa. No felicidad exactamente, sino una quieta sensación de paz. Por fin había dejado de esperar que mi familia viera mi valor y lo había abrazado por completo yo misma. Mi teléfono sonó con otro mensaje. Esta vez era de Taylor preguntando si podríamos hablar, de verdad hablar, cuando las cosas se calmaran. Creo que te debo una disculpa, escribió. Varias. En realidad, fue la primera comunicación genuina que tenía con mi hermano en años. Me gustaría eso, respondí.
mientras me preparaba para dormir. Pensé en lo extraño que era que la falta de un regalo por parte de mi familia me hubiera dado en realidad algo mucho más valioso: el coraje para finalmente estar en mi verdad. Los días posteriores a la Navidad se desarrollaron de maneras que no podría haber predicho. La noticia de mi éxito se difundió por la familia extendida como un reguero de pólvora. De repente, parientes que apenas habían reconocido mi existencia en reuniones anteriores me buscaban con mensajes de felicitación e invitaciones a almorzar. Mi prima Elisan, que siempre había estado más cercana a Rebeke, publicó una foto antigua de nosotras de niñas con un pie de foto que decía: muy orgullosa de mi brillante prima Madison y todo lo que ha logrado. Orgullo familiar, jefa. A pesar de que no habíamos tenido una conversación real en más de una década, mi tío David, hermano de mi padre y socio comercial, llamó para discutir posibles sinergias entre mi empresa y su firma de inversiones. Cuando rechacé amablemente, citando nuestras diferentes estrategias de mercado, pareció genuinamente sorprendido. Nunca se le había ocurrido que yo pudiera no querer ni necesitar sus conexiones empresariales. Lo más revelador fueron los correos electrónicos de parientes lejanos y amigos de la familia preguntando si podría haber oportunidades para sus hijos o nietos. Sara se gradúa de la escuela de negocios esta primavera y le encantaría aprender de alguien tan exitosa como tú, escribió la prima de mi madre, a quien había visto quizás 3 veces en mi vida. Puse límites firmes a estos acercamientos oportunistas, respondiendo con mensajes corteses pero evasivos. Para las consultas más sinceras, ofrecí conectar a las personas con nuestro departamento de recursos humanos por los canales adecuados. La misma oportunidad disponible para cualquier candidato calificado. La mañana después de Navidad, me encontré con mi madre en el lobby del hotel como habíamos acordado. Ella parecía de alguna manera más pequeña, su yuchal postura confiada disminuida. Se había vestido con cuidado como siempre, pero sus ojos delataban una noche sin dormir. Madison comenzó después de sentarnos con nuestros cafés: no sé por dónde empezar. ¿Qué tal con la verdad?, sugerí suavemente. Giró la pulsera de diamantes en su muñeca. Un regalo de mi padre por su aniversario. Nunca quise hacerte sentir menos importante que tus hermanos. Tienes que creer eso. Creo que no quisiste hacerme daño, reconocí, pero el impacto fue el mismo, sin importar la intención. Siempre fuiste tan diferente, continuó. Taylor y Rebeke eran fáciles de entender. Sus caminos estaban claros desde el principio. Pero tú siempre marchaste al ritmo de tu propio tambor. Nunca supe cómo conectarme contigo. ¿Lo intentaste?, pregunté. ¿Alguna vez trataste de entender qué era importante para mí en lugar de empujarme a encajar en un molde que no estaba hecho para mí? La pregunta quedó en el aire mientras ella miraba su taza de café. Pensé que te estaba protegiendo. Finalmente dijo: el mundo premia ciertos tipos de éxito. Quería eso para ti. Y cuando encontré el éxito en mis propios términos, ¿dónde estaba la celebración? Entonces una lágrima se deslizó por su mejilla. No lo entendía. No lo reconocía como éxito porque no se parecía a lo que ella pensaba que debía ser el éxito. Me miró. Ese fue mi fracaso. No el tuyo. Fue quizás la conversación más honesta que habíamos tenido. Por primera vez, mi madre me estaba viendo, realmente viéndome, no como un reflejo decepcionante de sus expectativas, sino como la mujer en la que me había convertido. No puedo cambiar el pasado, dijo, pero me gustaría entender tu presente, tu vida, si me lo permites. No fue una solución inmediata a años de distancia emocional, pero fue un comienzo. Mi conversación con Taylor ocurrió 2 días después, durante un almuerzo en un restaurante tranquilo, lejos de la interferencia familiar, a diferencia de nuestra madre. Taylor no intentó justificar ni explicar su comportamiento. He sido un hermano terrible, dijo francamente, y ni siquiera me di cuenta hasta ayer cuando Amanda me señaló cómo te he tratado todos estos años. Le levanté una ceja. ¿Amanda dijo eso?, asintió. Ella estaba furiosa por lo que pasó en la cena de Navidad. Dijo que le había incomodado. Como la familia te trata durante años, pero no sentía que fuera su lugar decir algo. Frunció el ceño. También me señaló que he estado compitiendo contigo toda la vida. Incluso cuando tú no competías conmigo. ¿Compitiendo? Taylor, tú siempre fuiste la estrella, el hijo dorado. Y trabajé hasta agotarme manteniendo esa imagen. Admitió. ¿Tienes idea de lo aterrador que es ser el que todos esperan que sea perfecto? Saber que cualquier fallo se magnificaría. Porque Taylor nunca falla. No lo había considerado desde esa perspectiva antes. Eso suena agotador. Lo es. Empujó la comida en su plato. Cuando dejaste la universidad, una parte de mí sintió envidia. Tuviste el valor de alejarte de expectativas que no te servían. Yo nunca lo hice. Tampoco te encanta ser doctor, señalé, pero odio la política, la presión, la comparación constante con otros médicos.
A veces me pregunto si habría elegido distinto si me hubieran dado una verdadera opción. Me miró fijamente. Verte construir algo en tus propios términos me hizo cuestionar todo sobre mi propio camino. Fue más fácil desestimar tus elecciones que examinar las mías. Fue una admisión sorprendentemente vulnerable para mi hermano, que siempre se había mostrado seguro de sí mismo. Siento lo del apodo que odias, los comentarios despectivos. Por no defenderte con mamá y papá. Por todo eso. Más tarde esa semana, Rebecca me invitó a su apartamento en la ciudad. No el nuevo de sus padres, sino el actual, un loft con estilo en un barrio moderno. A diferencia de Taylor, cuya disculpa fue directa, Rebecca abordó nuestra relación de manera lateral. Tu atuendo en esa sesión para la revista fue increíble, exclamó, sirviéndonos una copa de champán caro a cada una. ¿Quién es? ¿Tu estilista? Deberías dejarme presentarte al mío. Era tan Rebecca, enfocándose en las apariencias, buscando un terreno común a través de lo externo y no lo interno. Pero a medida que la conversación avanzaba, surgieron momentos inesperados, de autenticidad. ¿Sabes por qué empecé a modelar? Preguntó de repente, después de su segunda copa. Negué con la cabeza. Porque eres hermosa y fotogénica. Se rió. Pero no fue su sonido melódico habitual. Porque era lo único que podía hacer que ni tú ni Taylor pudieran igualar. Ustedes dos eran tan inteligentes. Siempre leyendo y discutiendo cosas que yo no entendía. Pero ser bonita, eso era mío. Rebecca. No eres solo bonita. También eres inteligente. Ella negó con la mano. No como tú y Taylor. Aprendí desde temprano que mi valor estaba en mi apariencia. Me apoyé en eso porque al menos ahí podía destacar. Me miró buscando algo en mí. ¿Sabes lo que es tener todo tu valor atado a algo que inevitablemente desaparecerá? Algo sobre lo que casi no tienes control. Yo sí sabía lo que era tener tu valor ligado a métricas externas en lugar de al valor intrínseco. Pero no había comprendido que Rebecca sentía la misma inseguridad que yo, solo desde otro ángulo. Sentí celos cuando vi esa revista, admitió. No de tu dinero ni tu éxito, sino de la forma en que escribían sobre ti, tu inteligencia, tu visión, tu impacto. Nadie jamás escribe sobre mí así. Fue una confesión sorprendentemente honesta de mi hermana, que siempre había parecido tan segura de su lugar en el mundo. No es demasiado tarde para construir algo diferente, le dije. Tienes más para ofrecer que tu apariencia. Ella se mostró escéptica, pero pensativa. Quizá. No sé ni cómo sería eso. Yo tampoco lo sabía cuando empecé. Le recordé que ese es el punto, construir tu propio camino. Mientras el invierno se transformaba en primavera, mi relación con mi familia comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Mi padre, siempre más cómodo con la acción que con la emoción, empezó a enviarme artículos sobre la industria tecnológica con notas como pensé que esto te interesaría o me encantaría conocer tu perspectiva sobre esto. Mi madre hizo esfuerzos por aprender sobre mi negocio, haciendo preguntas que demostraban que genuinamente intentaba entender. Taylor y yo establecimos una videollamada mensual que se convirtió en una conexión sorprendentemente importante para ambos. Rebecca comenzó a tomar clases de negocios en línea, explorando intereses más allá del modelaje por primera vez. Ninguno de estos cambios borró el pasado ni sanó instantáneamente heridas antiguas. Todavía hubo momentos incómodos, malentendidos y ocasionales recaídas en patrones familiares. Pero también se creó una nueva base de honestidad y respeto mutuo que antes no existía. Los cambios más profundos, sin embargo, ocurrieron dentro de mí. El reconocimiento que antes buscaba desesperadamente en mi familia ya no definía mi sentido de valía personal. Me había demostrado a mí misma más que a nadie que podía crear algo significativo en mis propios términos. Este cambio interno se manifestó también en mi vida profesional. Comencé a usar mi plataforma para destacar a emprendedores olvidados, especialmente mujeres y minorías en tecnología que, como yo, no encajaban en las expectativas convencionales de éxito. Establecimos un programa de mentoría y un fondo de inversión específico para fundadores de comunidades subrepresentadas. La cultura empresarial que construí contrarrestaba deliberadamente la estructura jerárquica con la que crecí. En Nexas, cada voz era valorada, cada perspectiva considerada. Celebrábamos diversas formas de logro, reconociendo que la innovación surge de muchos tipos distintos de inteligencia y creatividad. Al acercarse la siguiente Navidad, recibí la invitación, esperada para la reunión familiar. Esta vez, sin embargo, vino acompañada de una nota personal de mi madre. Entendemos si decides no unirte a nosotros, pero estamos trabajando para mejorar y nos encantaría tenerte aquí. De cualquier manera, estamos orgullosos de ti. Fue un pequeño gesto. Solo unas pocas líneas escritas a mano, pero representaba un cambio sísmico en la dinámica familiar. Por primera vez, se respetaba mi decisión, se reconocían mis límites.
Mi presencia era solicitada, no asumida ni obligatoria. Después de pensarlo bien, decidí asistir, no por obligación ni esperanza de validación, sino desde un lugar de fuerza y la creencia de que las relaciones, como las personas, pueden crecer y evolucionar si se les da la oportunidad. Un año después, me encontré de nuevo conduciendo hacia la casa de mis padres para Navidad. Mucho había cambiado desde la dramática revelación y salida del diciembre anterior. Mi empresa seguía prosperando, expandiéndose a mercados internacionales y lanzando una fundación centrada en la alfabetización digital en comunidades desfavorecidas. Personalmente, por fin había encontrado un equilibrio entre trabajo y bienestar, dividiendo mi tiempo entre Seattle y una casa de playa recién adquirida donde podía desconectar y recargar energías. La Navidad en la familia Lawrence se veía diferente ese año. Las decoraciones seguían impecables, pero había un cambio sutil en el ambiente. Por ejemplo, mis padres habían contratado a un fotógrafo para capturar momentos espontáneos en lugar del habitual retrato formal junto al árbol más significativamente. La disposición de los asientos en la cena fue en círculo en lugar del rectángulo jerárquico de años anteriores, sin posiciones en la cabecera que indicaran mayor importancia. El intercambio de regalos, antes la cuidadosa puesta en escena de mi padre, había sido reinventado. En lugar de que mi padre distribuyera los regalos con largos discursos, adoptamos una nueva tradición donde cada persona seleccionaba un regalo para un miembro de la familia elegido por sorteo en acción de gracias. El enfoque estaba en la consideración más que en el valor monetario, y cada quien compartía por qué eligió ese regalo en particular. Mi madre había sacado mi nombre cuando le tocó. Parecía inusualmente nerviosa mientras me entregaba un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Me costó decidir qué darte, admitió, nada parecía adecuado, pero luego me di cuenta de que lo que más podrías apreciar no es algo nuevo, sino algo que reconozca el pasado. Dentro de la caja había un delicado relicario de plata. Al abrirlo, encontré una pequeña fotografía mía con unos 10 años, sentada con las piernas cruzadas en el suelo con una computadora, mi primera, rodeada de libros y completamente absorta en lo que estuviera creando. Lo encontré cuando revisaba álbumes de fotos antiguos. Mi madre explicó, me impactó que esa eras tú, la verdadera tú, incluso entonces, creando, construyendo, viendo posibilidades que el resto aún no podía ver. Debí haber reconocido y celebrado ese espíritu en lugar de tratar de redirigirlo. Fue quizás el regalo más significativo que me ha dado, no por su valor monetario, sino porque representaba su esfuerzo por ver y reconocer quién siempre he sido. Taylor le regaló a Rebecca recursos para el pequeño canal de belleza que había empezado, enfocado en cuidado de la piel positivo para la edad, en lugar del contenido obsesionado con la juventud que domina la industria. Rebecca le dio a nuestro padre una serie de experiencias que podían compartir. Clases de cocina, catas de vino, actividades que creaban conexión en lugar de simplemente aumentar su colección de objetos. Los cambios en nuestra dinámica familiar no fueron perfectos ni completos. Todavía hubo momentos de tensión, viejos patrones que surgían inconscientemente, suposiciones que necesitaban ser desafiadas, pero también hubo una nueva disposición para abordar estos temas directamente en lugar de barrerlos bajo la alfombra de la conversación educada y la puesta en escena. Después de la cena, me encontré sentada en la cocina con Taylor, mientras los demás estaban en la sala jugando un juego de mesa. Él estaba inusualmente contemplativo, mirando su vaso de whisky. ¿Sabes lo que me di cuenta este año?, preguntó. He pasado toda mi vida adulta persiguiendo marcas externas de éxito, las escuelas correctas, la especialidad correcta, el barrio correcto. He estado tan concentrado en cumplir con esas expectativas que nunca me detuve a preguntar si eran las adecuadas para mí. ¿Lo son?, pregunté. Se encogió de hombros. Algunos sí, otros no. Amo la medicina, pero estoy cansado de la política. Amanda y yo hemos estado hablando de mudarnos a una comunidad más pequeña donde pueda ejercer de forma más holística. Menos prestigio, pero más sentido. Mamá y papá se volverían locos, observé. El río probablemente. Pero creo que finalmente estoy listo para tomar decisiones sin preocuparme por su aprobación. Levantó su vaso en un pequeño brindis. Tuve un buen maestro en ese aspecto. Durante el año siguiente, trabajé con un terapeuta para procesar las emociones complejas relacionadas con mis relaciones familiares. No siempre fue fácil confrontar las formas en que los patrones de la infancia habían moldeado mis comportamientos y expectativas de adulto. Hubo sesiones en las que salía sintiéndome vulnerable expuesta, habiendo descubierto otra capa más de la creencia inconsciente de que necesitaba probar mi valía a través del logro. Lo interesante de las dinámicas familiares, observó mi terapeuta durante una sesión particularmente reveladora, es que son sistemas donde todos juegan un papel. Tus padres y hermanos no eran villanos.
Y tú no eras solo una víctima pasiva. Todos crearon patrones que cumplían ciertas funciones, incluso cuando eran dolorosos. ¿Qué función cumplía ser ignorada?, pregunté. Puede que eso haya reforzado tu impulso por triunfar de manera independiente. Quizá te protegió de las expectativas asfixiantes que enfrentaba tu hermano o del enfoque limitado en la apariencia que vivía tu hermana. Ella se inclinó hacia adelante. La cuestión no es asignar culpas, sino reconocer patrones para que puedas tomar decisiones conscientes sobre cuáles conservar y cuáles cambiar. Esta perspectiva me ayudó a acercarme a mi familia con más compasión, reconociendo que cada uno de nosotros había sido moldeado por el mismo sistema, de maneras diferentes. El perfeccionismo de Taylor, el enfoque en la apariencia de Rebecca, las rígidas definiciones de éxito de mis padres. Todos eran respuestas a fuerzas más grandes que cualquier individuo. Comprender esto no borró el dolor de las exclusiones pasadas, pero sí me ayudó a soltar parte del resentimiento que cargaba. Pude reconocer el dolor y también entender que sanar no requería que mi familia entendiera perfectamente ni reparara cada agravio pasado. Requirió que yo estableciera límites, comunicara honestamente y decidiera qué tipo de relación quería de ahora en adelante. Más allá de mi familia inmediata, había construido una familia elegida de amigos y colegas que me veían y valoraban por quien realmente era. Natalie, que había estado conmigo desde los primeros días de la empresa, era ahora mi directora de operaciones y mi amiga más cercana. Mi equipo en Nexas se había convertido en una comunidad unida por valores y visión compartidos. Mi barrio en Seattle incluía un grupo diverso de amigos que se reunían regularmente para cenas donde la contribución de todos era igualmente bienvenida. Estas relaciones basadas en respeto mutuo y conexión genuina sirvieron como modelo de cómo puede ser una interacción saludable. Me dieron la fuerza para relacionarme con mi familia de origen sin buscar desesperadamente su validación profesionalmente. El año pasado reforzó mi compromiso con crear tecnología que conectara en lugar de aislar a las personas. Nexas se expandió más allá de herramientas de productividad para desarrollar plataformas que facilitaran colaboración y comunicación significativas a pesar de distancias y diferencias. Nuestra misión evolucionó de simplemente hacer a las personas más eficientes a ayudarlas a trabajar juntas de formas más humanas y sostenibles. Esta alineación entre valores personales y propósito profesional trajo una satisfacción más profunda que cualquier métrica externa de éxito. El crecimiento y la rentabilidad continuos de la empresa fueron bienvenidos, pero eran subproductos de nuestra misión, no la única medida de éxito. Al mirar a mi familia esta Navidad imperfecta, en evolución, intentando a su manera crecer, me di cuenta de que el verdadero imperio que había construido no era solo mi empresa, era la base interna de autoestima que me permitía relacionarme con el mundo de forma auténtica, crear conexiones significativas y definir el éxito en mis propios términos. El camino no fue fácil. Hubo revelaciones dolorosas, conversaciones difíciles y momentos de duda. Pero estar en mi verdad finalmente creó la posibilidad de una conexión genuina con mi familia, con mis colegas y, lo más importante, conmigo misma. La hija del medio ignorada se había convertido en una mujer que ya no podía ser ignorada ni definida por las expectativas de otros. El imperio que revelé no era solo financiero o profesional. Era la soberanía que reclamé sobre mi propia vida y el coraje para vivirla auténticamente. Mientras nos reunimos alrededor de la mesa compartiendo historias y risas esta Navidad, me pregunto sobre las dinámicas de tu propia familia. ¿Alguna vez te has sentido ignorado o menospreciado? ¿Cómo encontraste tu voz y estuviste en tu verdad? Me encantaría conocer tus experiencias en los comentarios abajo. Y si esta historia te resonó, por favor dale like. Suscríbete para escuchar más relatos como este y compártelo con quien pueda necesitar el recordatorio de que su valor no depende del reconocimiento de otros. Gracias por ser parte de este viaje conmigo y te deseo unas fiestas llenas de conexión auténtica y el coraje para ser verdaderamente visto.